¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller para hablar sobre tres joyas de la década del 70. Son modelos exclusivamente del 70 y estoy hablando de llaves francesas. Llaves francesas vamos a tomar del mismo modelo, o sea, llave francesa recta de 12 pulgadas. La única diferencia que va a haber entre ellas es la marca, obviamente, y que dos son cromadas y bueno, una es pavonada. La pavonada es la Baco modelo 73. Creo que esta sería la mejor, bueno, ante la mirada de todos y la propia. No puedo negar lo que es obvio. Es una herramienta muy confiable, muy durable. Bueno, esta herramienta, así como la ven, no se usó nunca. Es una Paco de 12 pulgadas con apertura máxima de 34 milímetros. Tiene una sola contra. Generalmente la encuentran antes de que se pierda. Por eso ya no sale del taller. Es una herramienta que yo, digamos, atesoro. Bueno, si la tendría que usar, obviamente la uso, pero tengo otras opciones y bueno, la tengo como a modo de herramienta que no puede faltar en el tablero de un técnico y que cuando era pibe la veía la propaganda de Baco, perdón, la propaganda de Baco, que era el vikingo con la llave francesa gigante. Y bueno, en aquella época, ya todos saben, esto era inalcanzable, no se podía comprar, era muy caro, sobre todo para un chico. Pero bueno, había otras opciones que con el paso del tiempo uno fue pudiendo alcanzar, ¿no? Pero bueno, la Baco era lo mejor que se podía comprar en aquel momento. Soy de los que creen que hay otras calidades que voy a mostrar ahora en este mismo momento que la empataban o podían haber sido una muy buena competencia si hubiesen tenido la promoción o la difusión necesaria. Pero bueno, es indiscutible, al menos en este modelo de llaves francesas, en esta época, era la mejor, no lo discuto. Después vamos a la segunda y muy querida, creo que una de mis favoritas, la Irega, 12 pulgadas, cromada, con apertura máxima también de 34 milímetros. Podría abrir un poquito más, pero la apertura es de 34. Con esta logré completar el juego de las francesas 6, 8, 10 y con esta completé hasta la 12. Así que bueno, esta era una linda opción para comprar una herramienta profesional y, y bueno, empatar al uso de un abaco. Créanme que verdaderamente era durable. Conozco gente que la tiene hace 50 años y la ha usado y la usa y bueno, verdaderamente una herramienta profesional. Hubiese sido, vuelvo a repetir, una muy buena competencia para Baco. En tercer lugar, muy parecida a la anterior, también de origen español, tenemos la francesa de 12 pulgadas, cromada también, garantizada. Ahí vemos que es procedencia española, de la marca Subiondo, una francesa de 12 pulgadas, que la voy a sacar ahora en este momento del blister. No saben lo mucho que me duele hacer esto, pero bueno, no nació para estar ahí adentro. Esta era una muy buena opción para los técnicos, los trabajadores que no podían llegar a la Baco, pero necesitaban una herramienta confiable, que dure y que trabaje todos los días. Créanme, verdaderamente buena.
podría ser la tercera opción. Muy buenas las tres, obviamente de primera línea, pero sería una de las opciones más bajas en aquel momento, como por ejemplo, qué sé yo, ahora compararla con una Stanley. No conozco a nadie que esta marca haya defraudado. De hecho, yo tengo llaves Stilson, llaves francesas grandes, castigadas. Porque a la herramienta grande uno generalmente la castiga, pero la castiga no por una cuestión de no trabajarla bien o una cuestión de maltrato. La herramienta grande se la castiga ya en sí misma porque, bueno, al ser una herramienta grande, valga la redundancia, uno la trabaja de manera bruta. No se puede trabajar sin hacer fuerza con una Stilson de 18 pulgadas. Es una cosa lógica. Pero bueno, créanme que quería mostrarles estas tres joyitas, las tres sin usar, son mías. Logré comprarlas, las tengo en el tablero y otras las tengo en una estantería donde atesoro mis herramientas. Tengo, como todos saben, que estoy restaurando mi juego primitivo de herramientas y estoy logrando comprar las herramientas soñadas de aquella época. Bueno, logré alcanzar la Baco. Esta no sale del taller. Tengo otras Baco para trabajar, pero que tampoco salen del taller, dado que, bueno, tienen esa contra que se encuentran antes de que se pierdan. O sea, hablando mal y pronto, son las herramientas más robadas de la obra. Entonces uno tiene que andar con francesas de baja calidad, porque bueno, ya tampoco se utiliza tanto herramienta manual, todo termofusión. Por ahí cuando hay que hacer armado de sanitarios y ese tipo de cosas, sí, pero bueno, tampoco es que se utiliza todo el día, entonces uno lleva algo de menor calidad y trabaja tranquilo. No, o sea, no quiero decir que uno no genere un vínculo con la herramienta. Yo tengo llaves de baja calidad que verdaderamente conmigo funcionan muy bien y las quiero muchísimo y no me gustaría perderlas en absoluto. Pero llevar esto a la obra tienta mucho y bueno, ¿para qué vamos a andar perdiendo o generando un problema? Porque uno termina enterándose quién fue el que se la llevó y termina haciendo justicia y las cosas se salen de control y no tiene sentido. Entonces las herramientas por el momento quedan en el taller y se utilizan unas de menor calidad o de menor categoría o menos deseables por compañeros inescrupulosos. Bueno, volviendo al tema, quería mostrarles las francesas confiables de la década del 70 porque son modelos netamente del 70, 72, 74, 76 hasta el 80. Después, si se siguieron haciendo, sufrieron cambios. Baco, por ejemplo, obviamente ha ido sufriendo cambios en modelos anteriores y posteriores. Acá tenía otras leyendas. Por ejemplo, tenía la apertura de la llave, o sea, en qué acero estaba fabricada. Pero bueno, en este modelo quedó Baco Industria Argentina, 12 pulgadas, 73. Punto. En otras tenía otras leyendas que por ahí hacían que la herramienta sea más atractiva, menos atractiva, pero bueno, esa es una Baco de la década del 70 que se veía en las publicidades en las ferreterías, el vikingo gigante con una francesa defendiéndose y bueno, uno se enamoraba de esas herramientas como loco. Pero sigo bancando a la clase B, de la antigua escuela. Que la clase B de la antigua escuela le puede dar cátedra a la clase A de las herramientas de estos momentos. Las pongo a trabajar contra cualquier herramienta de época, de ahora, y les puedo asegurar que no tienen opción. Estas, las antiguas, ganan.
seguro, lo comprobé. Bueno, espero no aburrirlos. Creo que más o menos dije cosas que compartimos todos, dado que bueno, tenemos más o menos los mismos principios, las mismas ideas, los mismos objetivos. La gente que me sigue obviamente es porque quizás un poco le interesa lo que digo, y los que me están viendo por primera vez, bueno, soy un tipo que se crió en la antigua escuela, ama la antigua escuela, y por ahí se resiste un poco a los cambios en cuanto a lo que es herramientas. Yo sigo con la mía. Sigo con la francesa, sigo con la masa, el cortafierro, y bueno, hasta cuando dé el cuerpo voy a seguir con la mía. Les mando un saludo y bueno, espero que tengan una buena noche.